Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es Esteban Tellería. Me congrego en la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island. Son mis pastores Miguel y Soraya Cantón, al cual le doy gracias por darme esta oportunidad de compartir este Evangelio de Cristo con cada uno de ustedes. Seguimos, mis hermanos, trabajando en el tema trimestral, exhortaciones pastorales para la iglesia. Exhortaciones pastorales para la iglesia de Cristo. Ese es el tema trimestral, el cual casi ya dentro de 2 o 3 semanas le estamos dando término. Es el apóstol Pablo hablando de una manera directa a la iglesia de Cristo a través de Timoteo. Gloria a Dios. Y hoy, en esta noche, mis hermanos, vamos a tratar el tema número 23. Requisitos para un líder cristiano. Vuelvo y repito el tema de esta noche. Requisitos para un líder cristiano. Aquí vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando varios versículos acerca de un líder cristiano. Y para eso vamos a ir a la base bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 26. Y para esto vamos a tener y hablar de 3 objetivos principales, 3 objetivos básicos de este estudio bíblico. Y comenzamos con el primero, dice, analizar las palabras de Pablo a Timoteo en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Número 2. Precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para la defensa de la sana doctrina. Y el tercero, mis hermanos, proponerse ser un siervo capacitado y apto para enseñar la palabra de verdad. Estos son los 3 objetivos que vamos a estar tratando, esperando que cada uno de nosotros podamos captar estas enseñanzas, estas palabras de Pablo a Timoteo. Estas palabras de Pablo hoy a la iglesia de Cristo. Y debemos también nosotros de recordar que todo esto, todas estas palabras, todas estas cartas, las estaba enviando Pablo a Timoteo porque habían surgido falsos maestros dentro de la iglesia y falsas doctrinas aún dentro de la misma iglesia de Cristo. Había maestros que estaban enseñando doctrina falsa, doctrinas que no estaban de acuerdo al evangelio de Cristo, al evangelio de salvación. Bendito sea Dios. Para esto, en estos momentos me voy a poner en la mano de Dios y voy a poner a cada uno de ustedes para que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros entendimientos, de tal manera que nosotros podamos entender lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Dios, ante tu presencia nos encontramos en estos momentos, dándote a ti toda la honra, dándote a ti toda la gloria, porque eres tú nuestro líder. Eres tú quien nos dirige, eres tú quien dirige tu iglesia, Señor. Abre esa mente, abre ese corazón para que esta palabra santa, verdadera y hacedora de verdad pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y puedas hacer un cambio, puedas hacer alteraciones, Padre Dios, para que tú seas honrado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En esta noche te doy por cada uno de mis hermanos que se han unido a nosotros para escudriñar, para estudiar, para oír la buena palabra, la palabra de verdad.
Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, el cual merece toda la honra y toda la gloria, y quien es por los siglos de los siglos. Amén y amén. Rápidamente, mis hermanos, vamos a leer de inmediato en segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 26, para que sepamos todo lo que se va a tratar de una forma conjunta. Dice, segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26, el último versículo, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios, por tu palabra que ha sido leída, que ha sido traída, Señor. Gracias te damos por ella siempre, porque en ella nosotros creemos que hay vida eterna. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. De inmediato le voy a leer el pensamiento central de este estudio. Dice, el líder cristiano debe esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel a Dios, un siervo fiel a la palabra de su Dios, un siervo fiel a su Creador, un siervo fiel a todo lo que venga de Dios. Eso es lo que necesita un líder cristiano. Estar siempre bajo el dominio de la palabra de Dios, de las palabras que es verdad. Y el
el texto áureo, el texto principal de este estudio se encuentra en 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese versículo es el versículo base para un líder cristiano. Buscar siempre, procurar siempre agradar a Dios bajo su palabra, todo el tiempo. Hermano, tú que me escuchas, tú que eres líder, nunca te salga de la verdadera palabra, que es la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a hacer influencia de aquellos que tienen necesidad de estas palabras, aquellos que están ansiosos de conocer la verdad de la palabra de Cristo. Y para eso Él ha llamado a cada líder, para dar a conocer esta santa y bendita palabra hacedora de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, por Timoteo, por todos aquellos hombres que siguieron ese evangelio tal y como le fue dado. Gracias por ello, porque por ello todavía estamos nosotros aquí tratando de hacer esta obra, a la obra al cual hemos sido llamados. Y para el primer versículo, gloria a Dios, vamos a ir al tema: debe ser un obrero aprobado. Debe ser un obrero aprobado. Y para ello nos vamos al tema A: conocedor de la palabra de verdad. Un líder cristiano debe ser un conocedor de la palabra de verdad. No debemos torcer la palabra. Debemos de llevar esta palabra tal y como nos ha sido dada, tal y como se nos ha sido enseñada. De esta manera nosotros tenemos que seguir enseñándola, seguir dando a conocer quién es Cristo y a qué Jesucristo vino a este mundo. No podemos bajo ninguna circunstancia de nuestra vida el no tratar de llevar una palabra correcta, una palabra de verdad, tal y como lo hicieron estos dos personajes, el apóstol Pablo y el apóstol Timoteo. Bendito sea Dios. Nosotros también, usted como líder, puede llevar esta palabra a los demás para que sean tocados, para que sean renovados, para que sean hechos nuevos, porque nosotros sabemos que esta palabra, mis hermanos, escala lo más profundo de nuestros corazones. Esta palabra llega y entra y discierne nuestros pensamientos. Pero si llevamos unas palabras distorsionadas, unas palabras que no es real, no va a hacer efecto en la vida de aquellos que la están necesitando, de aquellos que la están buscando de una manera desesperada, porque en los tiempos que vivimos ahora no son fáciles. Hay mucha ansiedad, hay muchas personas que no saben a dónde ir, no saben a dónde correr, pero para eso están los líderes cristianos, para eso está la palabra de Dios. La palabra que es hacedora de verdad, la palabra que es justicia, la palabra que nos da vida eterna, la palabra que perdona nuestros pecados, mis hermanos. Y hay mucha distorsión de estas palabras, pero los cristianos, nosotros, los líderes, tenemos que pararnos sobre la brecha, tenemos que pararnos en la base. Tenemos que pararlo sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo y traer unas palabras
que haga a lo cual fue enviada, que impacte al ser humano, que impacte a todo aquel que está en necesidad de escuchar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que es vida para cada uno. Esa es nuestra responsabilidad. No es que nosotros tratemos de agradar con palabrería, sino que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la cual hemos sido llamados a llevar esta palabra sin mácula, a llevar esta palabra sin reprensión, que no se halle nada malo, nada que lleve a otra persona a no creer en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leer algo del expositor y seguimos abundando en esta palabra. Dice, Pablo exhorta aquí en este versículo evitar las discusiones necias que no aprovechan. Y para eso vamos a leer un versículo más arriba, vamos al 2:14, para ver lo que Pablo quiere dejarle dicho a Timoteo, cuando le dice que evite las discusiones. Leemos en el 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí está. Muchas veces nos ponemos a discutir y a contender con personas que de ninguna manera van a reaccionar delante de las palabras de Dios, delante de la verdad de Dios, porque las enseñanzas de ellos son completamente contrarias a la palabra de Dios y nunca van a aceptar que están equivocados. Y por eso es que Pablo le deja saber a Timoteo que no contienda con esta persona, sino que lo deje tranquilo, porque ellos no van a entender. Y eso no edifica. Eso no edifica a los creyentes. Eso no edifica a la iglesia. Todo lo contrario. Bendito sea Dios, mis hermanos. No se puede contender en contra de otras personas que ya tienen una ideología que ellos mismos han creado diferente totalmente al Evangelio de Cristo. Sigo, dice, pero ahora va a mostrar cuál debe ser la actitud correcta de un obrero del Señor, aparte de aquellos que están deseosos de presumir de su elocuencia en su búsqueda del aplauso humano. Timoteo se debe evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres y buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Ese debe ser nuestro tema, ese debe ser nuestra convicción, presentarnos aprobado ante Dios, no ante los hombres, mis hermanos. Siempre tratemos de llevar esta palabra que es la verdad para ser un líder aprobado por Dios, no aprobado por nuestra sapiencia, no aprobado por nuestra sabiduría, sino aprobado por Dios como maestro de su palabra. Alabado sea Dios. Y sigo, buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Finalmente,
lo que importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Es decir, sentirnos seguros, sentirnos con una convicción de que lo que nosotros estamos haciendo viene directamente de Dios, que hemos sido escogidos de Dios para un propósito de verdad, de llevar una palabra saludable, porque la palabra hace a lo cual fue enviada. ¿Y cuál es nuestro propósito? Llevarla a aquellos que están deseosos de oír las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y somos nosotros más que bienaventurados, que hemos sido escogidos para enseñar a otros. Hemos sido escogidos para llevar las buenas palabras, para llevar la verdad, para llevar la justicia a aquellos que la necesitan, a aquellos que no las conocen, a aquellos que aún todavía no han oído de Jesucristo. Es un privilegio, mis hermanos, usted que me está escuchando, usted que es líder, que Dios lo escogió para llevar esta palabra, para enseñar esta palabra. Hagámoslo con empeño, hagámoslo con dedicación. Porque realmente a quien nosotros le servimos, de quien nosotros somos siervos, gloria a Dios, es merecedor de toda honra y de toda gloria. Asimismo voy a pasar al tema B. El tema B dice, capacitado para defender la sana doctrina. Capacitado para defender la sana doctrina. Usted como líder, como portador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, está en la disposición, gloria a Dios, de defender una sana doctrina. Y para esto vámonos a ir a 2 de Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Repito de nuevo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bendito sea Dios. Aquí habla Pablo a Timoteo, hoy a la iglesia de Cristo, que debemos, como líderes, le estamos hablando a los líderes de la iglesia a través de este estudio. Como líder debemos de tratar de no hablar vana palabrería solo por hablar palabras vanas que no edifican a la iglesia, que no edifican a otras personas, sino vamos a hablar por hablar. Y aquí le escribe Pablo a Timoteo de que no hable de esa manera, porque de esa manera no vamos a llevar la palabra que es verdad. Estamos hablando por hablar. Estamos hablando para hacer sentir bien a los oyentes, para hacer sentir bien a las personas que nos están escuchando, para que digan, oye, qué bonito habla ese líder. Qué bonito habla, pero ¿y qué de lo espiritual? ¿Qué de la instrucción? ¿Y qué de la enseñanza para esa persona que están escuchando? Y no están escuchando unas palabras verdaderas, unas palabras sanas, unas palabras que transforman, una palabra que da sanidad tanto física como espiritual.
Y esta es la palabra. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de que la iglesia de Cristo lleve. De que la iglesia de Cristo enseñe. Porque como sabemos en clases anteriores, en estudios anteriores que hemos estado dando, se habían infiltrado falsos maestros que no estaban acorde con la enseñanza del Evangelio de Cristo y estaban enseñando en las iglesias. Estaban enseñando falsas doctrinas dentro de las iglesias cristianas. Y es por eso estas cartas de Pablo a Timoteo, a los líderes de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquitito, mis hermanos, de el expositor, de los comentarios de ellos. Dice: frente a la palabra de verdad se presentan ahora las profanas y vanas palabrerías. Se trata de palabras vacías, sin provecho alguno para el que las escucha, y también profanas, es decir, no son santas y por lo tanto resultan perjudiciales. El obrero debe evitar este tipo de discusiones. Su labor debe ser positiva, apartando la verdad de la palabra, aportando la verdad de la palabra allí donde otros introducen enseñanzas nocivas. Sea usted líder cristiano enseñando una palabra positiva, una palabra de verdad, una palabra que nos lleve al camino del perdón, una palabra que nos lleve al conocimiento de aquel que murió y también resucitó por cada uno de nosotros y que nos tiene moradas preparadas para nuestros días final. Es lo que nosotros como líderes tenemos que predicar, tenemos que enseñar, mis hermanos. Bendito sea Dios. Dice: el obrero debe evitar este tipo de discusiones. Su labor debe ser positiva, aportando la verdad de la palabra. Allí donde otros introducen enseñanzas nocivas, encontramos una ilustración de este principio en los tiempos del profeta Eliseo. Si nos vamos a Segunda de Reyes 48, 4, 38, 41, cuando en una ocasión prepararon una olla grande con potaje para los hijos de los profetas, y uno de ellos cogió unas hierbas que no conocía y la echó en la olla. Cuando los profetas probaron el guisado, gritaron: ¡Ah, Eliseo, varón de Dios! Hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo tomó harina y la esparció en la olla, y así se pudo comer de la misma. De la misma manera nos encontramos en muchas situaciones en las que se ha introducido elementos nocivos que no corresponden con la sana doctrina que encontramos en la palabra. Y la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Es decir, que hay infiltraciones dentro de la iglesia de Cristo. Y solamente, mis hermanos, podemos contrarrestar
esas falsas enseñanzas con la verdad, con la palabra verdadera, con el evangelio verdadero de Cristo. Ese es el antídoto, gloria a Dios, para las falsas doctrinas que andan por ahí. Por eso es que los líderes cristianos, y en aquel tiempo estaba Pablo bien empeñado, aún de la cárcel, estando preso, él estaba escribiendo estas cartas a los líderes que él había dejado en la iglesia de Cristo. En ese momento le estaba escribiendo a Timoteo, que se encontraba en la iglesia de Éfeso. Y hoy en día también los líderes cristianos tenemos que tener los ojos bien abiertos para que no se nos introduzcan falsas doctrinas, sino que estemos siempre apercibidos y trayendo las palabras de verdad, trayendo el evangelio de verdad. Doy gracias a Dios por mis pastores que siempre están trayendo unas palabras de verdad. Están compartiendo con nosotros ese manjar que viene directamente del cielo. Alabado sea Dios y gracias por cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar al tema número 2. Al tema número 2 que dice, debe ser un instrumento santificado. El líder cristiano debe ser un instrumento santificado. Y para eso vamos a leer 2 de Timoteo 19 y 21. 2 de Timoteo 19, 21. Del 19 al 21 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos vitales. El 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito y alabado sea Dios. Y dispuesto para toda obra que honre a nuestro Padre Dios. Alabado sea Dios. Y vámonos al primer comentario del tema número 2 que dice, apartado para servir al Señor. Apartado para servir al Señor. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo, tú has sido apartado para el servicio del Señor. Tú has sido seleccionado para servir en la obra de Dios. Tú has sido seleccionado para ser luz, para ser sal de la tierra. Alabado sea Dios. Voy a leer un poquitito el comentario que dice, el apóstol describió las actividades de los falsos maestros y la forma de identificarlos y tratarlos. Ahora va a alertar a Timoteo para que se separe del mal y así pueda ser útil al Señor.
y así pueda ser útil al Señor. De igual manera, de lo que nosotros estamos aprendiendo, mis hermanos, en este estudio, todo lo que hemos escuchado anteriormente, que yo he hablado a través de la palabra, de igual manera te invito por la palabra de Dios a que si estamos haciendo algo que no es agradable a nuestro Señor, algo que tú sabes que no está bien porque la misma palabra te lo dice, tal y como el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, apártate del mal, deja el mal atrás porque tú has sido hecho nueva criatura para el servicio de nuestro Señor. Apártate del mal y ven a la verdad, porque en la verdad hay promesa de vida eterna. Bendito sea Dios. Y sigo, dice, para ello vuelve a usar una nueva ilustración. Ahora se trata de una casa grande donde hay una gran variedad de utensilios. Observamos que hay una distinción importante entre los materiales de los que están hechos los utensilios. No solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y por otro lado, hay también unas diferencias en cuanto al uso al que están destinados. Unos son para usos honrosos y otros para usos vitales. Suponemos que los utensilios de oro y de plata serían para usos honrosos, tal vez en la decoración o destinado para servir a invitados importantes, mientras que los de madera y barro lo serían para usos vitales, como retirar la basura y los desperdicios de la casa. Ahora bien, mis hermanos, ¿a quiénes hacen referencia estos utensilios? Se han presentado dos posibles interpretaciones. La casa grande se puede referir al conjunto de la iglesia profesante, donde hay verdaderos creyentes. Los utensilios de oro y plata que son destinados a usos honrosos, en contraste con los falsos creyentes que, como Himeneo y Filito, son utensilios de madera y barro destinados para usos vitales. Esta interpretación sirve para dar respuesta a la presencia dentro de la iglesia de los falsos maestros de los que Pablo ha estado hablando anteriormente. Y aunque, gloria a Dios, y aunque temporalmente todos conviven, finalmente su destino será muy diferente dependiendo de quiénes sean. Esta interpretación coincide también con lo enseñado por el Señor. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña. Bendito sea Dios. Todos conocemos esta parábola del trigo y la cizaña. Pensemos en ella. Pensemos en lo que hemos traído antes y pensemos en la parábola de la cizaña.
Siempre en la iglesia de Cristo van a haber infiltrados y van a haber falsos. Gloria a Dios. Van a haber maestros falsos que van a estar enseñando cosas diferentes. Pero tenemos que crecer juntos. No nos toca a nosotros como iglesia, alabado sea Dios, señalar ni quitar, porque ese es un trabajo de Dios a través de su Espíritu Santo. El día de la cosecha, ahí nos daremos cuenta quiénes eran falsos y quiénes eran verdaderos. Pero sigamos trabajando juntos, y usted que ha sido llamado siempre siga llevando la sana doctrina, la palabra de verdad. Gloria a Dios. Siéntase convencido. Siéntase con esa certeza de lo que usted está haciendo, lo estás haciendo para nuestro Señor. Lo estás haciendo para Él, porque al fin y al cabo, toda la gloria se la va a llevar Él. Bendito sea Dios. Pero la nuestra está al final, cuando lleguemos a su presencia. Cuando lleguemos a la morada que Él está preparando para su iglesia. Bendito sea Dios. Otra posible interpretación encajaría mejor con lo que Pablo va a decir a continuación. Sugiere que todos los utensilios tienen que ver con verdaderos creyentes, pero admite que hay diferencias entre ellos, de tal modo que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y después para toda buena obra. Según esto, si un creyente se limpia de la impureza del mundo y de las prácticas de los falsos maestros y herejes, será usado por el Señor para los más altos propósitos dentro de su reino. Por lo tanto, mis hermanos, cada creyente debe decidir si quiere que su vida sea útil o no al Señor. Debemos tomar esa decisión de ser útil en las manos del alfarero, en las manos del Señor. Después que conocemos la verdad, después que estamos viviendo en la verdad, ¿cuál es el deal? ¿Cuál es la forma de usted no seguir las enseñanzas de este evangelio que nos la dejó el mismo Jesucristo? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos ha dejado este evangelio, el cual Él vivió. Bendito sea Dios. ¿Por qué salgamos de nuestras propias concupiscencias que no nos llevan a nada bueno? Nos llevan a perdición, mis hermanos. Vivamos para Cristo, que ya lo conocemos, por lo menos conocemos sus escrituras. Conocemos la verdad, que es la palabra de verdad. Pasamos al tema B. Dice, santificado para toda buena obra. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21 dice, pero desecha las cuestiones necias. Desecha las cuestiones necias. El 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Me equivoqué, mis hermanos, ya habíamos pasado, vamos ahora, me excusan, vamos a ir ahora al tema número 3. Es el número 3 que me toca ahora. Y el número 3 dice, debe ser un siervo sabio y prudente. Y vamos a estar leyendo en Timoteo 2, del 23 al 26. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, 23 y 26. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y por último, el 26, que me dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios, mis hermanos. Permítanme tomar un chin de agua. Gracias. De inmediato vamos a pasar al tema A del tema base número 3. Dice, sabe evitar contiendas inútiles. Ahora vamos al 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Rechaza las cuestiones necias. Todo líder, bendito sea Dios, estamos en la plena capacidad. ¿Por qué? Porque cada líder conoce la verdad. Cada líder conoce la palabra de Dios. Y cada líder tiene que tener en mente bien claro que cuando se nos está hablando, se nos está insinuando algo que no está en el Evangelio, algo que no es bíblico, el mismo Espíritu Santo nos redarguye. El mismo Espíritu Santo nos impulsa a rechazar algo que no viene de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tú vas a refutar algo que tú crees que no es bíblico? Algo que no está en las enseñanzas del Evangelio de Dios. Y esto es lo que está Pablo diciéndole a Timoteo en estos momentos, en el versículo 3. Pero desecha las cuestiones necias, porque van a venir personas con palabras necias para molestar, para sacarte de tu espiritualidad, para sacarte de contexto. Gloria a Dios. Y te van a traer palabras que no son bíblicas, te van a traer asuntos fuera del Evangelio. Y para esto, gloria a Dios, tenemos que estar bien apercibidos a ustedes, líderes, a cada uno de nosotros, que tenemos un conocimiento de las palabras de Dios, de la palabra de verdad, como le dice Pablo a Timoteo. Si algo viene que no es verdad,
recházalo. Bendito sea Dios. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Eso es lo que el enemigo quiere, traerte con palabras necias, con palabras insensatas, a que tú llegues, gloria a Dios, a una contienda. Y más adelante recordemos que Pablo decía que la contienda no nos lleva a nada bueno, nos lleva al mal. Bendito sea Dios. Y tenemos que tener muy en cuenta cómo, de qué forma, de qué manera vamos a actuar en esos momentos que vienen esos ataques. Y ahora mismo, como está el mundo, como está la situación, hay muchos ataques a la iglesia cristiana. Hay muchos ataques de una manera personal hacia tu persona. Y en estos momentos es que debemos de estar más agarrados de nuestro Señor y debemos de estar orando a tiempo y afuera de tiempo, porque de que se nos van a presentar esas situaciones, se nos van a presentar, mis hermanos. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder resistir. ¿Y cómo podemos resistir? Es con la palabra de Cristo, con la palabra que se nos está enseñando, con la palabra que es verdad, con la palabra que están en los evangelios. Esa es nuestra defensa. Bendito sea Dios. No nos podemos tomar esto personal. Esto no es personal porque sabemos que estamos en una lucha, estamos en una guerra. Y esa guerra estás en los aires, mis hermanos. Estás en los aires atacando a los que llevan la palabra de verdad. Es con la palabra que tenemos que combatir al enemigo. No es personal. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y seguimos. Vamos a ver algo aquí de lo que nos dice el expositor. Dice Pablo vuelve a retornar la exhortación con la que habla, comenzando esta sección sobre contender sobre la palabra, la cual para nada aprovecha. La cual para nada aprovecha. La contienda no es buena. La contienda no nos aprovecha ni a nosotros ni a nuestros oyentes. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no edifica, no es de edificación para la iglesia. La contienda no edifica a los creyentes. Bendito sea Dios. Dice, pero le interesa abundar más en la actitud que el siervo del Señor debe tener frente a los que están en el error. No debe ceder a la tentación de enredarse en controversias carentes de valor y sentido. Pablo las llama cuestiones necias. Son cuestiones necias, son cuestiones para molestar, son cuestiones para que tú te vayas a irar, para que tú te vayas a enojar, líder. No tienen ningún firmamento las discusiones, gloria a Dios. Sigo. No debe ceder a la tentación de enredarse en controversia, carente de valor y sentido. Pablo las llama cuestiones necias, porque no son instructivas, ni contribuyen en nada para la piedad. También las describe como insensatas, es decir, especulaciones infantiles que finalmente engendran contiendas. La razón para esta actitud es que el siervo del Señor
no debe ser contencioso. Recordemos que hay personas que aman los debates y las discusiones, pero el siervo prudente debe evitarlos. Por lo tanto, se debe desarrollar una mente capaz de discernir entre aquellas cuestiones que solo generan contiendas infructuosas y las que realmente sirven para edificación. Y las que realmente sirven para edificación, en esa sí, nosotros, ustedes como líder, deben estar, deben contribuir. Y todos sabemos cuál es y cuáles son las palabras de Dios, el Evangelio de Cristo. Entonces dice, es importante aclarar que Pablo no está diciendo que el creyente no deba estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, no se trata de evitar toda controversia y debate sobre la fe, algo que Pablo hizo muchas veces a lo largo de su ministerio. Aquí nos presentan dos versículos que podemos escribir y luego leerlos en nuestra casa. Dice Hechos 17, 2 al 3 y Hechos 18, 4 y Hechos 18, 19. Dice, muchas personas tienen duda sincera que un buen obrero de Dios debe escuchar y responder de acuerdo con la palabra. Pero otra cosa muy diferente son las discusiones improductivas de personas que no desean conocer a Dios, sino que aman la duda y el descontento para satisfacer su propio ego. Un buen siervo de Dios debe saber diferenciar entre ambas y saber apartarse a tiempo, mis hermanos. Y por último, ya vamos terminando. Gloria a Dios. Vamos a leer Segunda de Timoteo 24, capítulo 2, 24 al 26. Y ahí ya vamos terminando. Bendito sea Dios. Gracias por su atención. Gracias porque están ahí. Yo sé que están ahí. Todos me están escuchando. Yo sé que están atentos porque estas instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, hoy a la iglesia cristiana, son de suma formación para la iglesia de hoy. Son de mucho interés para cada cristiano y para cada líder de la iglesia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han podido permanecer ahí. El tema B del tema 3 dice, sabe enseñar y corregir con amabilidad. Todo líder cristiano debe saber enseñar y corregir con amabilidad, de una forma de que el oyente no se enoje. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer 24 y 26. Del 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. Bendito sea Dios. Todo líder, todo ministro llamado al servicio, debemos de una manera u otra tratar con mansedumbre, aún sabiendo, aún nosotros reconociendo el mal en otra persona. Tenemos que tratarlos de una manera suave, de una manera de que esa persona pueda entender que nuestras alusiones hacia Él, nuestras enseñanzas hacia Él son para bien, no son para mal. Y va a llegar el día, o puede llegar el día en que esa persona reconozca que lo que está haciendo, lo que ha estado haciendo, es para mal para él y para los demás, para sus seguidores también. Él le está haciendo daño. Y es ahí donde todo líder debemos de corregir con mansedumbre. Debemos de corregir de una manera de no ofender a la otra persona, de que no se sientan mal, todo lo contrario, que vean en ti esa nobleza, que vean en ti el reflejo de la verdad, que vean en ti la palabra, que vean en ti esa palabra que es amor, esa palabra que da vida, esa palabra que transforma. Esa palabra que llegó a tu vida y transformó tu vida, la cambió de tal manera que hoy tú puedes compartirla con otras personas, compartirlas aún con aquellos que están en contra de sus enseñanzas. Y cuando ellos reconozcan esto, entonces ellos van a reconocer que están equivocados, que están siendo manipulados por el enemigo, que están siendo manipulados por el diablo, tal y como lo dice aquí la palabra. Pero es de esta manera por la cual ellos pueden reconocer que están erróneos, que están predicando algo sin fundamento, están predicando algo y enseñando algo que no tiene base. No tienen en qué se van a basar. Pero nosotros, conocedores de la palabra, bendito sea Dios, tenemos que obtener, tenemos que enseñar bajo la mansedumbre y sobrellevarnos aún con esa persona que son renuentes o que están renuentes a reconocer el poder de Dios, que están envueltos en otras ideologías falsas, vanas. Alabado Dios. Vamos a ver un poquitito lo que nos dice el comentario del expositor. Dice, la forma en la que el siervo del Señor debe contender ardientemente por la fe. Cuando hay otras personas contendientes en contra de la fe de Cristo, en contra de lo que nosotros profesamos, alabado sea Dios, ahí sí que nosotros tenemos que dar el frente. Es por nuestra fe, es por lo que nosotros creemos, es el fundamento por el cual nosotros nos dirigimos, por el cual nosotros nos sustentamos. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo líder tiene que tener ese fundamento primeramente en su mente antes que cualquier cosa. Antes que usted mismo, antes que usted ponerse delante de una congregación o delante de una multitud de personas, debemos saber, debemos estar seguros cuál va a ser nuestra enseñanza, cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra roca, cuál es nuestra verdad,
¿Cuál es la palabra de verdad que debemos compartir? Bendito sea Dios. Dice, como recomienda Judas, dice, no ha de ser buscando luchas y debates innecesarios, sino que has de ser amable para con todos, enseñando y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen a la palabra de Dios, a nuestro fundamento, a nuestra fe. Sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios exaltado, sea el nombre de Dios por los siglos y de los siglos. Amantísimo Padre Dios, gracias te doy por esta palabra, gracias por esta enseñanza que hemos traído en esta noche, esperando que cada oyente pueda captarla, pueda hacerla suya y pueda corregir algo que le estaba impidiendo de que esta palabra diáfana comenzara a trabajar en su vida de una manera que cambie su entorno, de una manera que lo transforme, de una manera que le dé sanidad a su cuerpo físico, de una manera que le dé sanidad espiritual, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y rompe todo tuétano y es la verdad para nuestra vida, Señor. Allégate a cada uno, Padre, que han tomado este tiempo, Padre Dios, para estar en comunicación contigo, para escuchar tu palabra. Que esta palabra, Señor, que ellos han oído, no retorne atrás vacía, sino que hagas a lo cual tú la enviaste en esta noche, en este momento, Señor. Que ellos han tomado su tiempo, Padre Dios, para dedicarlo y apartarse, Padre, un momento de la televisión, apartarse un momento de cualquier cosa que ellos tenían que hacer y han venido a ti, han acudido a ti creyendo que tú eres su Dios, creyendo que tú todavía sana y salva, Padre. Esta palabra, Padre, que es santa y que es verdadera, sea con cada uno de nosotros, Padre Dios. Que así mismo, Padre, como tú, a través de Pablo, a través de Timoteo, nos trajiste estas palabras santas, esta palabra verdadera, esta palabra que no retorna atrás vacía, esta palabra que es la verdad, sea con cada uno de nosotros y que tratemos y procuremos con diligencia presentarnos siempre a Dios aprobado. Que siempre que vayamos a traer esta palabra sea aprobada por ti. Seamos nosotros primeros aprobados para poder compartir y llevar esta santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos. Hasta una próxima oportunidad.